Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Laboretti, soy profesor adjunto de la Cátedra de Sistemas de Control 2 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, continuamos con esta serie de videos de clases. Como dije, lo dividimos en general una clase en dos videos. Hoy nos tocaría la clase en realidad 7, que ahí me figura como clase 8, pero por razones organizativas de los trabajos que hay que presentar, se da como clase 7. ¿Sí? Dicho esto, vamos a avanzar con entonces la clase 7, que sería control de sistemas no lineales por realimentación. O sea, en realidad, ¿cuáles son los objetivos de control? Vamos a ver un poquito esta pantalla. En general, el objetivo principal de control es hacer que algunas salidas de interés se comporten de forma deseada, digamos, mediante la manipulación de algunas entradas, que son las variables manipuladas, y lo que es importante, manteniendo los estados acotados. Por eso mismo lo que es estabilidad en sentido de Lyapunov. Básicamente se puede descomponer en dos grandes problemas, que sería una regulación, hacia mantener variables de interés lo más cercanas posibles a algunos valores de consigna, R, llamado también set point, el cual se mantiene constante al menos durante intervalos de tiempo considerables. O sea, yo tengo un sistema, le aplico un set point, digamos, quiero que el sistema lo siga de alguna manera, se estabilice, si es posible, con error cero. Y después también tenemos otras señales llamadas perturbaciones. Entonces, cuando aparece una perturbación, ¿sí? Yo quiero que el sistema de la perturbación se recupere, o sea, que se rechaza la perturbación y vuelva al estado inicial. ¿Sí? Ese sería el objetivo de la regulación. O sea, mantener una variable R, también llamada set point, cuando aparece una perturbación, volver a tener, en principio, con error cero o error acotado, la variable de salida o las variables de salida, puede haber más de una y puede haber más de una perturbación. ¿Sí? Ese es un problema en general de estabilización. ¿Sí? También podríamos tener lo que es un poquito más difícil, el problema del seguimiento, o sea, del tracking. Es decir, mantener el error lo más pequeño posible o nulo ante una señal de entrada que varía continuamente. Por ejemplo, seguir una trayectoria. ¿Sí? Imaginemos que yo quiero mi señal ahora. La referencia no es esa serie de escalones o un escalón, sino que es una variable que está variando continuamente. ¿Sí? Y es más de forma tirando impredecible. O sea, esto es prácticamente imposible de seguirlo sin error, pero bueno, lo que hay que tratar es que el sistema lo siga, digamos, con error al menos acotado, ¿sí? Y eventualmente a la larga pueda converger a esa señal. Ese es un problema de tracking, ¿sí? O sea, de seguimiento. Aparecen acá derivadas de la entrada, que son no nulas, digamos, eh, no nulas, eh, que son valores, digamos, si bien estos, bueno, si es una variable, una derivada de la entrada de un escalón, pero es solamente la derivada sería como un delta. Acá sería un delta, mejor dicho. Acá empiezan a aparecer otro tipo de variables. Por ejemplo, seguir un dron que está en movimiento y tratar de enfocarlo permanentemente. Y el dron sabemos que sigue una trayectoria bastante rara. Y bueno, hay que tratar de que, imaginemos que una cámara al revés que está filmando el dron, digamos, esa cámara quiera seguir a esa trayectoria bastante impredecible y es un problema bastante más complicado. ¿Sí? Bueno, obviamente que necesitamos realimentación, puede bastar
con la salida, como el caso del control clásico, o ser necesarios además los estados. Aquí tenemos el problema, que puede haber estados que no sean medibles. Todos los estados en todos los sistemas son medibles, en cuyo caso tendremos que emplear observadores de estado totales o parciales. O sea, hay variables que se pueden medir, esas se miden y las otras se estiman, lo cual agrega una dinámica extra al sistema que es la del observador y, como sabemos, por el principio de separación de dinámicas, normalmente, como yo lo que estoy realimentando es la salida del observador, no la verdadera variable, tiene que ser la dinámica de convergencia de la variable, digamos, si esta es la variable real, la variable observada, tiene que converger rápidamente a la variable real. ¿Sí? Eso se llama principio de separación de dinámicas. También tenemos otros problemas que son muchas veces restricciones. Muchas variables de entrada están restringidas por la naturaleza física del actuador, como vimos, saturación, o también por problemas de costos. ¿Sí? O sea, puedo tener si necesito una señal muy grande, eso significa un gasto de energía o de potencia muy grande y tiene un problema de costo elevado. Entonces, acá se deben adoptar soluciones de compromiso, lo cual da lugar a la formulación del problema de control óptimo, que no vamos a tratar en este caso, el cual pretende minimizar un funcional de costo que incluye un compromiso o trade-off entre el error de las salidas, o sea, la velocidad de convergencia y la magnitud de los errores de control, de las señales de control, perdón. También tenemos otro problema que es la incertidumbre, porque nosotros los parámetros del sistema no lo conocemos con mucha o demasiada exactitud en la mayoría de los casos, y también pueden estar cambiando en el tiempo lentamente, envejecimiento, eh, algunas otras cosas. Entonces, aquí tenemos un problema de control robusto, o sea, que el control sea bastante poco sensible a variaciones en los parámetros del sistema, lo cual no es tan sencillo de lograr. ¿Sí? Entonces, el primer caso y el más sencillo es estabilización y regulación por linealización local. Entonces, usamos realimentación estática de los estados, el sistema X punto igual ahora f de x u, con la ley de control u igual a una cierta función gamma de x, se debe encontrar esa función u, que es una función en general de los estados, tal que el sistema de lazo cerrado, x punto, que termina siendo función de x, que es f de x, lambda de x, sea asintóticamente estable. O sea, quiero llevar el error, digamos, a cero, ¿sí? O sea, que el origen sea asintóticamente estable. Una vez resuelto este problema, que conocemos los métodos directos e indirectos de Lyapunov, ahora se puede trasladar esa estabilidad con respecto a un punto P arbitrario, como vimos el error, digamos, el origen se podía trasladar a un punto, entonces hacemos un cambio de variable z igual a x menos p y el punto de equilibrio en el cual vamos a estabilizarlo es el punto P, que por las funciones P no tiene que ser necesariamente un punto de equilibrio del sistema de lazo abierto. Hablando de lazo abierto me refiero al sistema x punto igual a f de x. Si tiene que ser un punto de equilibrio del sistema x punto igual a f de x u. O sea, tiene que existir u y x que ese sistema presente un punto de equilibrio.
Hablamos de realimentación de los estados. Podemos empezar a simplificar un poco, es decir, pensemos que realimentamos solamente la salida. ¿Sí? O sea, x punto igual a f de xu igual que antes. La salida es una función h de xu. Y la ley de control va a ser u lambda, gamma de i, tal que el sistema de lazos cerrados sea asintóticamente estable. No siempre basta con esto. Como dije, la salida puede no ser suficiente, entonces hay que implementar, como hablamos ya, observadores o estimadores de estado basados en la entrada y la salida. Y acá me está faltando algo. Esto es GI es de X, U. Ahí me falta algo, este paréntesis no va. Sería la función U. La señal de control es una función gamma de I de los estados medibles y de los estados estimados. Esta sería la ecuación diferencial del estimador que me dice que la derivada de la variable estimada es una función g de i, la misma variable estimada, y la entrada, ¿sí? Donde x son las variables estados medibles y x sombrerito son las variables estado estimadas. Hay que tener en cuenta que esto incrementa la dinámica del sistema y lo hace variante en el tiempo. O sea que la cosa no es tan sencilla, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el diseño por linealización? Agarramos el sistema no lineal, lo linealizamos alrededor del origen mediante la jacobiana y se diseña un control lineal estabilizante según las técnicas clásicas de asignación de polos o por Lyapunov. ¿Sí? La estabilidad del sistema será local en ese punto de equilibrio, aunque en muchos casos podemos estimar la región de atracción y la validez de este procedimiento está garantizada por el método indirecto de Lyapunov, que era linealizar el sistema, ¿sí? Y hallar un controlador, digamos, que la matriz del sistema, los autovalores de la matriz del sistema sean, por ejemplo, todos negativos, o sea, el sistema sea estable, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, estabilidad local por linealización. Imaginemos que deseamos estabilizar el origen del sistema escalar este, x punto, igual a x cuadrado más u. Si hacemos el sistema equivalente en el origen, este sería f de x u. Tenemos que hacer, la matriz jacobiana ahora va a ser de f respecto de x, ¿sí? Que es 2x valuada en x igual a 0, o sea que eso va a ser 0, ¿sí? Y la derivada de f respecto de u va a ser 1, o sea que el sistema va a quedar x punto igual a u. Sería como un sistema de primer orden, ¿sí? Es un sistema de primer orden. Entonces podemos plantear una ley de control general, tal como en el sistema lineal. O sea, estamos haciendo lo mismo que ustedes hacen con sistemas lineales, ¿sí? Lo que pasa es que después tenemos que trasladarlo a un estado o un punto de equilibrio, en general arbitrario, siempre que se pueda alcanzar, ¿no? Entonces podemos usar la famosa ley U igual a menos K por X con K positivo. Entonces, el sistema de lazo cerrado queda x punto, reemplazando u, menos k por x más x cuadrado. Podemos emplear el método directo de Lyapunov, en este caso, para poder, digamos, este sistema sería en general estable, creo. Entonces, podemos usar lo que ya vimos de Lyapunov, perdón, tengo un poco de tos, usando la función candidata de Lyapunov, un medio de x cuadrado, hacemos la derivada de eso respecto del tiempo, la b punto es la derivada de esto, que es x por x punto,
reemplazando x punto, que es lo que está acá, obtenemos x menos k por x más x cuadrado, que podemos sacar un x factor común y un x factor común de acá, meterlo acá y me queda x cuadrado por x menos k. O sea que el sistema, fíjense que para que sea asintóticamente estable, esta tenía que ser definida negativa, ¿sí? Al menos localmente definida negativa. Este término siempre es positivo, entonces depende del signo de esto. Cuando el signo de esto sea negativo, el sistema va a ser asintóticamente estable y la región de atracción va a ser mientras el signo de eso se mantenga negativo. O sea que es asintóticamente estable y su región de atracción es x menor que k. ¿Sí? Porque si x fuera mayor que k, esto se vuelve positivo. Ahora también podemos usar una ley de control no lineal. Podemos usar una ley que sea u igual a menos k por x menos x cuadrado. Estaríamos como, es una técnica que ya vamos a ver después, que linealizar por realimentación de la salida. ¿Sí? Entonces, ahora el sistema me queda que x punto es igual a menos k por x y el origen es un sistema lineal, ¿sí? Con un autovalor en menos k negativo, o sea que el origen es globalmente asintóticamente estable. ¿Está bien? Esto está muy lindo, pero funciona únicamente si se conoce el modelo exacto del sistema. ¿Qué pasa si tuviéramos un error de modelado? Lo vamos a tratar de hacer corta esta, pero que el modelo real fuera x igual a 1 más a x cuadrado más u, donde el módulo de a está entre 0 y 1, o sea, es un error de modelado y en general va a tender relativamente a 0, va a ser chico, si está bien modelado el sistema. Entonces, usando la ley de control lineal y aplicándole a Punov, me queda que esta función, donde vimos que esto siempre era positivo, que es algo elevado al cuadrado, donde esto tenga signo negativo, va a ser el dominio de atracción. Ahora el dominio de atracción va a ser x menor que k sobre, en vez de ser menor que k, va a ser k sobre 1 más a. ¿Sí? O sea que puede ser una, ley de una zona de atracción levemente menor. Si usamos la ley de control no lineal, ahora no va a haber una cancelación exacta del término cuadrático. Se me va a aparecer ese a acá en la función de Lyapunov y me va a quedar como antes. Este término es positivo, esto tendría que ser negativo y esto va a ser negativo, o sea, no globalmente, la reacción de atracción no es todo el plano, pero la región de atracción va a ser x entre menos k sobre módulo de A y k sobre módulo de A. Acá tenemos, por ejemplo, la simulación de ambos sistemas. Primero sin error modelado, con A igual a 0 y ganancia 10. Sería el sistema, vemos que el sistema con la ley lineal es el azul y con la ley no lineal es el rojo. Vemos que con la ley no lineal el sistema es un poco más rápido, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, para un error remodelado en exceso de 0,2 y la misma ganancia, y vemos que acá se deteriora bastante la performance del sistema lineal al tener un error remodelado, y el sistema no lineal prácticamente se mantiene igual dentro de la región de atracción, ¿no? También podemos usar esa ecuación, por ejemplo, para el péndulo, en este caso ya forzado, aparece el torque, ¿sí? Que podemos escribirlo despejando la derivada de más alto orden de esa forma, menos a seno de tita menos b por tita punto más c por t, donde t es el torque aplicado, sea la variable de control. Los valores de a los podemos sacar por equivalencia, pero son todos a es mayor que 0, b puede llegar a ser igual a 0 si en el caso de que el término de rozamiento sea nulo,
podríamos aplicarlo al péndulo sin fricción, ¿sí? Y C también es mayor que 0. Entonces, T es el torque aplicado y pretendemos estabilizar el péndulo en un ángulo θ igual a un delta arbitrario. ¿Sí? O sea, tenemos que decir, queremos estabilizar el péndulo, no sé, en un ángulo, veámosle, queremos llevarlo ahí y que de ahí, ante perturbaciones, se mantenga ahí, eso se llama trasladar el punto y estabilizar, donde este valor sea θ, perdón, sea delta. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, podemos tomar como variables de estado el error, x1 tomamos θ menos delta, y la derivada del error, al ser delta una constante, x2 es θ punto. Entonces me resultan las siguientes ecuaciones. x1 punto igual a x2, x2 punto es menos a seno de x1 más delta, menos b x2 más c por t. Entonces, para que tenga un punto de equilibrio en el origen, recordando que el origen ya lo trasladamos al error. O sea, ¿sí? Trasladamos el origen, la traslación ya la hicimos cuando definimos las variables de estado que x1 sea θ menos delta. ¿Sí? Ahí ya estamos trasladando el origen a un delta arbitrario. O sea, para que tenga un punto de equilibrio en el origen, el par debe tener una componente estática que compense el efecto gravitatorio. ¿Sí? O sea, la variable de control, la cupla total, debe ser U, que es la variable estabilizante, más TF, que es la que me traslada el punto de equilibrio, o sea, un torque estático. Fíjese que TF acá, si tomáramos TF como A seno de delta sobre C, reemplazando aquí, ¿sí? C por T, me quedaría esta ecuación. La primera no cambia y la segunda me queda menos A seno de x1 más delta menos seno de delta menos b x2 más c por u, donde u es la entrada linealizante. ¿Sí? Y como vemos, eso tiene un punto de equilibrio en el origen. Primero tiene que ser x2 igual a 0, ¿sí? U claramente es igual a 0 porque es la parte de control dinámica, ¿sí? Y si nos fijamos acá, esto es también x1 igual a 0. Cuando x1 se hace igual a 0, me queda seno de delta menos seno de delta, que es 0. O sea que mi equilibrio está en el origen, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso? Podemos calcular la matriz jacobiana en el origen, cosa que ya hicimos por ahí cuando tomamos variable de estado. La matriz A me queda 0, 1, menos A coseno de delta, menos B. Tenemos ahora la matriz B, que es 0 y C. Se puede demostrar que el par AB es controlable, o sea que el rango de B a B en este caso es igual a 2. Entonces se puede realizar estabilización local mediante los autovalores. Si hacemos ahora U, la señal estabilizante, es menos K por X, o sea que sería menos K1, K2 multiplicada por X, podemos plantear la ecuación característica del determinante, ¿sí? Que es el polinomio característico, y me queda ese polinomio característico igualándolo a 0, que debe estar por acá, ¿sí? Entonces me queda ese polinomio característico, perdón, me fui de acá, me queda ese polinomio característico, y fíjese que es un polinomio de segundo orden, o sea que eso va a tener todos los autovalores a parte real negativa, en tanto los coeficientes sean mayores que 0. Esto sea mayor que 0,
y esto sea mayor que 0. ¿Sí? Entonces, tiene que dar que, para que el término independiente sea mayor que 0, K1 debe ser mayor que menos A coseno de delta sobre 0. Y para que el otro término también sea mayor que 0, K2 tiene que ser mayor que menos B sobre C, resultando el torque de control. Fíjese que este término es el que compensa la gravedad, ¿sí? Y estos dos términos son los que lo estabilizan. En ese punto habíamos dicho que lo queríamos estabilizar en un punto delta, con el torque, compensando la gravedad, con ese torque lo llevamos ahí, pero después la acción U va a hacer que si lo desplazamos se vuelva a ese ángulo que le habíamos llamado delta. O sea que es un control de lazo cerrado por realimentación de estados, pero con una componente de prealimentación, una componente feed forward. Fíjese que lo podemos dibujar de esta manera, ¿sí? Perdón, correr un poquito esto para abajo. Se me corre un poquito para abajo. Fíjese que tenemos delta, este término es un término feed forward, porque su entrada es la referencia, ¿sí? Luego tenemos, realimentamos tita, aquí tenemos el error, ¿sí? Y realimentamos la derivada de tita con signo acá negativo, ¿sí? Sería. O sea, entonces, eso solamente para estabilizar, pero podemos hacer una asignación de polo. Por ejemplo, podríamos poner, tienes de grado 2, podríamos poner un polo doble del menos 2. O sea, me quedaría la ecuación característica, recuerda cuando hacemos la ecuación característica, le igualamos a la ecuación característica deseada. ¿Sí? Si ubicamos un polo doble en menos 2, mi ecuación característica sería lambda cuadrado más 4 lambda más 4, ¿sí? Sería x menos 2, perdón, x más 2 al cuadrado, me daría esto, ¿no? ¿Sí? Y la ecuación característica del sistema, que ya la habíamos sacado, entonces, ahora, ¿qué tiene que ser? Esto, que multiplica a lambda, tiene que ser 4, y todo esto, que es la componente de lambda igual a 0, también tiene que ser 4. Entonces, podemos sacar K1 y K2 en función de A, de C, de delta, o sea, de los parámetros del péndulo. Si le ponemos números a eso, imaginemos que son todos unos para hacerlo más fácil, digamos. La masa igual a la longitud, igual a la constante de rozamiento igual a 1, y la gravedad la ponemos 10 como para simplificar un poco, y un ángulo delta igual a pi sobre 2, que justo es donde el término gravitatorio toma su mayor magnitud, ¿sí? Acá es donde la gravedad se ejerce justamente para abajo, o sea, cuando se necesita más fuerza para tenerlo ahí, ¿no es cierto? Lo mismo acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, sacando los valores, haciendo un par de cuentas, me resultan, para la asignación de polos dada, que K1 es igual a 4 y K2 es igual a 3. Entonces, el torque aplicado total es 10 seno de tita, donde este es el torque TF, y esto es el que le habíamos llamado U, ¿sí? Donde T es igual a TF, perdón, TF más U, ¿sí? Ojo al piojo. Eso depende mucho de este ángulo, ¿eh? Porque nosotros hicimos con la matriz A, valuada en ese punto, ¿sí? O sea que los valores obtenidos son solo válidos para ese set point. Hay que tener cuidado con eso. Si hacemos una simulación, vemos que
conocemos los parámetros a la perfección. Entonces, esta sería, tiene una forma muy linda y llega acá a los 90 grados en aproximadamente 4 segundos, una cosa así. ¿Sí? Y acá tenemos el perfil de velocidad que en este caso parece ser un poco elevado, o sea, toma velocidades muy grandes al principio y también tenemos que el torque es bastante grande, porque el torque inicial que le ponemos depende pasa automáticamente, recordando que era delta, la referencia, y automáticamente pasaba ese torque multiplicado por mg y por L, y pasaba acá sumando. O sea que el torque inicial que le aplicamos es bastante alto. ¿Sí? O sea, este enfoque es adecuado, como dije, cuando se conocen los parámetros del sistema con exactitud. Pero puede no ser aceptable si existen, por ejemplo, perturbaciones de los valores nominales. Recordando que, digamos, yo el torque lo diseñé con una M y una L nominales. Yo creía o suponía o modelé que tenía esa masa, pero puede que no coincida la verdadera masa o la verdadera longitud, es difícil. Pero imaginemos que la masa, digamos, creo que nuestra variación es la masa, o sea, puede ser un robot que está, un brazo robótico que está cargando piezas, por ejemplo, de distinto peso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se puede dar acá, al diferir los parámetros nominales, o sea, M, sería el con que yo diseñé el torque, y a su vez tengo el M real, si esos difieren, ¿qué pasa? Puede pasar lo siguiente. Puede haber que yo lo haya subestimado. Si subestimé la masa, es decir, pensé que tenía, digamos, menos masa de la que realmente tengo, va a aparecer lo que se da acá en azul. O sea que, como supuse que tenía, perdón, subestimé significa que tengo que la masa, subestimar significa que M es mayor que M nominal, ¿sí? O sea, tengo una masa mayor que la que yo calculé el controlador. ¿Qué va a pasar? Y va a pasar que no le va a dar el torque necesario, porque el torque se basa, el torque es M raya seno, eh, perdón, G por L, bueno, la ecuación del torque estaba basada, el torque estático no le va a dar y se va a ir a un punto de operación menor que los 90 grados que originalmente había fijado. Ahora, ¿qué pasa si sobreestimo la masa? O sea que M sea menor que la nominal. Acá puede pasar algo que sucede en rojo, que es algo, un efecto muy raro, que lo vi en simulación, lo intenté ver por qué pasaba, me parecía que era raro, acá estamos con un 10%, ¿sí? ¿Está bien? O sea, por ejemplo, este sería con M igual a 1.1, este sería con M igual a 0.9. ¿Qué pasaría? Aparentemente, ahora el torque necesario es más grande y se produce una aceleración que puede darse que, junto con el controlador lineal, hace que el punto de equilibrio se salte y pase a otro lado, o sea que el péndulo se pase para el otro lado, me queda en unos 340 grados. O sea, digamos, puede darse que el péndulo, en este caso, si la masa es muy chica, la aceleración es muy grande y cuando llegue acá, llega con mucha velocidad y se pasa y termina a lo mejor en un ángulo por acá, ¿sí? O sea, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Sobre todo con sobreestimar la masa, ¿sí? Y bueno, esto lo vamos a dejar para la segunda parte. Vamos a ver que
mediante la regulación vía control integral, se puede, digamos, obviar esa componente de prealimentación y cambiarla por la integral del error, que lo va a llevar al sistema, va a producir esa integral, el torque que necesito para llevarlo a ese nivel que necesito, digamos, pero eso lo vamos a ver en la segunda parte de este video. Por lo tanto, nos estamos viendo, espero que les guste, que les sirva de algo, nos estamos viendo en próximos videos. Chau, chau.